Mamá, necesitamos $2.800 para el resort del fin de semana. Vamos todos. Es importante para la familia. Transfiere hoy que mañana ya tenemos que pagar. Leí el mensaje de Luciana por tercera vez mientras tomaba mi café de la mañana. 2 días antes había sido mi cumpleaños número 70. 2 días de silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un emoji de corazón perdido en algún grupo familiar que ya ni existe. Pero ahora sí me necesitaban. Ahora sí existía Irene Rodríguez para algo. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me quedé mirando la pantalla. La foto de perfil de mi hija seguía siendo la misma de hace 3 años. Ella sonriendo en alguna playa carísima, con ese bronceado perfecto y esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. La sonrisa que usaba cuando necesitaba algo de mí. Pero algo era diferente esta mañana. Algo había cambiado en mí durante estos 2 días de silencio. Mientras todos en mi familia seguían sus vidas como si yo fuera invisible, yo había estado pensando. Y cuando una mujer de 70 años piensa en silencio durante 2 días, las cosas pueden tomar un rumbo muy diferente al esperado. Me levanté despacio, sintiendo el peso de todos estos años en mis rodillas, pero también sintiendo algo nuevo en mi pecho. Una especie de claridad fría que no había sentido antes. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaban, las tarjetas del banco, los papeles de las cuentas, todo lo que había compartido con ellos durante años pensando que era lo correcto, pensando que así se construía una familia unida. ¡Qué ingenua había sido! Volví a la cocina y tomé el teléfono otra vez. El mensaje de Luciana seguía ahí, esperando mi respuesta como tantos otros mensajes similares durante los últimos años. Román también había mandado algo parecido en el grupo familiar que ellos mantenían activo solo cuando necesitaban dinero. Apoyen con lo del resort. Va a estar genial. Mamá, ya sabes que siempre organizas estas cosas tan bien. Siempre organizo. Siempre pago. Siempre estoy disponible para lo que necesiten, excepto cuando se trata de recordar que tengo 70 años recién cumplidos y que tal vez, solo tal vez, me habría gustado recibir una llamada para escuchar feliz cumpleaños, mamá. Pero no. El cumpleaños de mamá no importa. Lo que importa es el resort del fin de semana. Me senté otra vez y comencé a escribir una respuesta, pero me detuve. Las palabras que quería usar no eran las que una madre debería usar. Las palabras que me salían del alma eran demasiado duras, demasiado reales, demasiado honestas para lo que ellos esperaban de mí. Ellos esperaban a la mamá de siempre, la que dice claro mija, ahora mismo te transfiero sin hacer preguntas, sin recordar fechas importantes, sin pedir nada a cambio más que seguir siendo útil cuando fuera necesario. Borré lo que había escrito y volví a empezar. Esta vez escribí algo completamente diferente. Algo que me hizo sonreír por primera vez en días. Claro. Ahora te mando. Pero en lugar de transferir $2.800, transferí exactamente $1. Uno solo. Y agregué un mensaje que me salió del alma, sin filtros, sin miedo a lastimar sentimientos que claramente no existían cuando se trataba de los míos. Se equivocaron pensando que yo ayudaría. Feliz resort. Envié el mensaje e inmediatamente sentí algo que no había sentido en años. Poder. Control. La sensación de que finalmente, después de tanto tiempo siendo la que siempre cedía, la que siempre entendía, la que siempre perdonaba, yo era la que decidía. Pero eso era solo el comienzo. Porque una mujer que ha sido ignorada durante años, especialmente en su cumpleaños, y que finalmente decide reaccionar, no se detiene en un simple mensaje sarcástico. No, señor. Una mujer como yo, que ha criado, mantenido y cuidado a una familia completa, cuando finalmente despierta, despierta completamente. Tomé el teléfono otra vez y marqué el número del banco. La operadora me respondió con esa voz profesional y amable que usan para tratar a los clientes mayores, como si fuéramos frágiles y confundidos. Buenos días, señora Rodríguez. ¿En qué la puedo ayudar hoy? Buenos días. Necesito cancelar todas las tarjetas adicionales de mi cuenta y congelar cualquier acceso que no sea el mío personal. Hubo una pausa. Todas las tarjetas adicionales, señora. Todas. También quiero marcar las últimas transacciones de las tarjetas que voy a cancelar como fraudulentas. No fueron autorizadas por mí. Señora, esto es un proceso que requiere
Tengo tiempo. Todo el tiempo del mundo. Y era verdad. Tenía todo el tiempo del mundo porque, aparentemente, nadie más en mi familia tenía tiempo para mí. Nadie tenía tiempo para recordar mi cumpleaños, pero todos tenían tiempo para pedirme dinero 2 días después. Nadie tenía tiempo para una llamada de 5 minutos, pero todos tenían tiempo para organizar viajes caros que esperaban que yo financiara. Mientras la operadora del banco comenzaba el proceso, yo miraba por la ventana de mi cocina hacia el jardín que había cuidado durante décadas. Las flores que había plantado, las plantas que había regado, el pequeño espacio que había creado con mis propias manos mientras criaba hijos, mientras trabajaba, mientras me hacía cargo de todo lo que una madre se hace cargo. Y ahora, a los 70 años, finalmente estaba aprendiendo a hacerme cargo de mí misma. El teléfono sonó otra vez. Era Luciana. Mamá, ¿qué significa esto del dólar? Es una broma. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó solo. Inmediatamente volvió a sonar. Esta vez era Román. Tampoco contesté. La operadora del banco seguía hablando, explicándome los procedimientos, pidiéndome confirmaciones, asegurándose de que entendiera las implicaciones de lo que estaba haciendo. Y yo entendía perfectamente. Entendía que después de 70 años de vida, 40 y tantos años de ser madre, y décadas de ser la persona a la que todos acudían cuando necesitaban algo, finalmente había llegado el momento de ser la persona que decidía cuándo, cómo y por qué ayudar. Señora Rodríguez, ¿está segura de que quiere proceder con todos estos cambios? Completamente segura. Y una cosa más. Si alguna de las personas que tenían acceso a estas cuentas llama preguntando qué pasó, pueden decirles que fue decisión mía, que estoy en pleno uso de mis facultades, y que cualquier consulta adicional deben hacérmela directamente a mí. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, en el silencio de mi casa, sintiendo por primera vez en años que este espacio era verdaderamente mío. Que mis decisiones eran verdaderamente mías. Que mi dinero, mi tiempo, mi energía, eran verdaderamente míos para decidir cómo usarlos. El teléfono volvió a sonar. Y luego otra vez. Y otra vez. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido 2 días antes, en mi cumpleaños ignorado. Ya no era la madre que siempre contestaba, que siempre resolvía, que siempre estaba disponible para las necesidades de otros mientras las suyas propias quedaban en segundo, tercero, último lugar. Ahora era Irene Rodríguez, 70 años, con todas sus facultades intactas y con una claridad brutal sobre lo que merecía y lo que ya no iba a tolerar. Y esto, apenas era el comienzo. Los teléfonos siguieron sonando toda la mañana, pero yo me mantuve ocupada haciendo lo que siempre hago, vivir mi vida. Porque contrario a lo que mis hijos piensan, yo tengo una vida. Una vida que ellos no conocen porque nunca se han molestado en preguntar qué hago cuando no los estoy ayudando con sus problemas o financiando sus caprichos. Me duché. Me arreglé y salí de casa como todos los martes. Tengo mi rutina de los martes. Primero el salón de belleza de Doña Carmen, después la farmacia para mis medicamentos, y luego el parque donde camino con mi grupo de amigas. Sí, tengo amigas. Mujeres como yo que también han criado hijos, que también han trabajado toda la vida, que también han aprendido que después de los 60 hay que construirse una vida propia porque nadie más lo va a hacer por una. En el salón, Carmen me recibió con su sonrisa de siempre. ¿Cómo está mi Irene favorita? ¿Cómo estuvo el cumpleaños? Me quedé callada un momento mientras ella me acomodaba en la silla. Carmen me conoce desde hace 15 años. Ha visto crecer a mis hijos a través de las fotos que le enseñaba orgullosa, ha escuchado todas mis historias de madre preocupada, ha sido testigo de mi transformación de mujer casada a viuda, de madre de niños pequeños a madre de adultos que ya no necesitan que los críe pero que siguen esperando que los mantenga. No hubo cumpleaños este año, Carmen. Ella dejó de peinar por un momento y me miró a través del espejo. ¿Cómo que no hubo cumpleaños? Irene, cumpliste 70 años. Eso se celebra. Aparentemente no para mis hijos. Carmen suspiró. Ella también tiene hijos adultos. Ella también conoce esa sensación de ser imprescindible para todo menos para lo que realmente importa. ¿Y qué vas a hacer? Ya hice algo. Cancelé todas sus tarjetas de crédito esta mañana. Carmen se rió. No una risa burlona, sino una risa de reconocimiento. Ay, Irene, ya era hora. Mientras Carmen trabajaba en mi cabello, yo revisaba mi teléfono.
Tenía 17 llamadas perdidas de Luciana, 12 de Román, y una cantidad ridícula de mensajes en WhatsApp. Los leí todos, uno por uno, y cada mensaje me confirmaba lo que ya sabía. Ellos no estaban preocupados por mí, estaban preocupados por su dinero. Mamá, no entiendo qué está pasando. Mamá, el banco dice que cancelaste las tarjetas. Mamá, necesitamos hablar. Mamá, esto es ridículo. Mamá, ¿estás bien? ¿Alguien te está influenciando? Esa última pregunta me dolió más que las otras. Porque la respuesta era no, nadie me estaba influenciando. Por primera vez en décadas, nadie me estaba influenciando. Ni mis hijos con sus pedidos constantes, ni mi sentimiento de culpa maternal, ni mi miedo a quedarme sola si no seguía siendo la madre perfecta que siempre estaba disponible. ¿Sabes qué me preguntaron? Le dije a Carmen. Si alguien me está influenciando. Como si fuera imposible que una mujer de 70 años pueda tomar decisiones por sí misma. Típico, murmuró Carmen. Cuando ellos deciden algo, es porque son adultos responsables. Cuando nosotras decidimos algo, es porque alguien nos está manipulando. Terminé en el salón sintiéndome renovada. No solo por el peinado, sino por la conversación. Carmen me había recordado algo que había olvidado, que yo era una persona completa antes de ser madre, y que seguía siendo una persona completa ahora que mis hijos eran adultos. En la farmacia, mientras esperaba mis medicamentos, me topé con Alma Salinas, mi vecina de toda la vida. Alma y yo hemos compartido prácticamente todo: embarazos, crías de hijos, muertes de esposos, y ahora la etapa de ser madres de adultos que nos tratan como si fuéramos adolescentes irresponsables cuando tomamos decisiones que no les convienen. Irene, ¿cómo estás? Te ves diferente. Estoy bien, Alma. Muy bien, de hecho. Le conté lo que había pasado con el cumpleaños y lo que había hecho esa mañana. Alma me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Irene, mis hijos tampoco me llamaron en mi cumpleaños el mes pasado. Pero eso sí, me llamaron 3 días después porque necesitaban que cuidara a los nietos para poder ir a un concierto. Y yo, como siempre, dije que sí. ¿Te arrepientes? Todos los días. Pero nunca tuve el valor de hacer lo que tú hiciste hoy. Alma y yo caminamos juntas hacia el parque. Ella me contó cómo sus hijos también la trataban como un banco ambulante, cómo también la hacían sentir culpable cada vez que no podía o no quería ayudar, cómo también habían convertido su amor maternal en una herramienta de manipulación. Pero, Irene, ¿no tienes miedo de que se alejen para siempre? Esa pregunta me hizo detenerme. ¿Tenía miedo? Por supuesto que tenía miedo. Pero después de pensarlo, me di cuenta de que tenía más miedo de seguir viviendo como había vivido hasta ahora. Invisible excepto cuando era útil, ignorada excepto cuando era necesaria, valorada solo por lo que podía dar y no por lo que era. Alma, ellos ya se habían alejado. Solo que yo no me había dado cuenta. Se alejaron emocionalmente hace años, pero siguieron cerca financieramente. Yo confundí su necesidad de mi dinero con su amor por mí. En el parque nos encontramos con nuestro grupo de caminata. 5 mujeres entre los 65 y 75 años, todas con historias similares, todas aprendiendo a navegar esta etapa de la vida donde nuestros hijos ya no nos necesitan para criarlos, pero todavía esperan que los mantengamos. Mientras caminábamos, les conté mi historia. Y una por una, cada una de ellas comenzó a compartir la suya. Fabiana Meneses me contó cómo su hija solo la llamaba cuando necesitaba niñera gratis. Lourdes Pacheco me explicó cómo sus hijos habían asumido que ella estaría siempre disponible para prestarles dinero sin fecha de devolución. Todas teníamos versiones diferentes de la misma historia, madres que habían dedicado sus vidas a criar hijos que ahora las trataban como empleadas de tiempo completo sin sueldo. Pero Irene, me dijo Fabiana, ¿qué vas a hacer cuando te pidan perdón? Porque van a pedirte perdón. Si me piden perdón de verdad, hablaremos. Pero si me piden perdón solo para que les devuelva el acceso a mi dinero, entonces sabré que no he perdido nada que valiera la pena conservar. Regresé a casa esa tarde sintiéndome más segura de mí misma de lo que me había sentido en años. Mi teléfono seguía sonando, pero ahora cada llamada perdida me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Porque si realmente estuvieran preocupados por mí, habrían venido a mi casa. Si realmente me amaran, habrían recordado mi cumpleaños. En lugar de eso,
Me estaban bombardeando con mensajes desesperados sobre dinero y tarjetas de crédito. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, me di cuenta de que no me sentía sola. Me sentía libre. Esa noche, mientras cenaba tranquila en mi cocina, el timbre de la puerta sonó insistentemente. Eran las 8 de la noche, una hora en la que normalmente nadie me visitaba porque todos sabían que yo era la que siempre iba a donde me necesitaban, no al revés. Pero ahora las cosas habían cambiado, y aparentemente mis hijos se habían dado cuenta. Miré por la ventana y vi el auto de Luciana estacionado afuera. Ella estaba parada en mi puerta, tocando el timbre como si fuera una emergencia. A su lado estaba Román, con esa cara de frustración que ponía desde niño cuando las cosas no salían como él quería. No abrí inmediatamente. Me quedé ahí, observándolos a través de la cortina, y por primera vez en décadas pude verlos realmente. No como mis bebés que necesitaban protección, no como mis hijos que merecían todo mi amor incondicional, sino como los adultos que eran. Adultos que habían venido a mi casa por primera vez en meses, no para ver cómo estaba, sino para recuperar el acceso a mi dinero. Cuando finalmente abrí la puerta, Luciana se lanzó hacia mí con esa actuación dramática que había perfeccionado desde adolescente. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Alguien te está manipulando». Ahí estaba otra vez esa pregunta. Como si fuera imposible que yo, Irene Rodríguez, pudiera tomar una decisión independiente después de 70 años de vida. «Estoy perfectamente bien, Luciana. Mejor que nunca, de hecho». Román se adelantó, usando ese tono condescendiente que usaba cuando quería explicarme algo como si fuera una niña confundida. «Mamá, cancelaste todas las tarjetas. El banco dice que marcaste nuestras compras como fraude. Eso no tiene sentido. Nosotros somos tu familia». «Exactamente, Román. Somos familia. Y las familias se acuerdan de los cumpleaños». Los dos se quedaron callados por un momento. Pude ver en sus caras el momento exacto en que recordaron que habían olvidado mi cumpleaños. Otra vez. Por 4º año consecutivo. «Mamá», comenzó Luciana con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo, «lo del cumpleaños. Hemos estado muy ocupados. Tú sabes cómo es todo con el trabajo, los niños. Los niños que nunca traen a visitarme. El trabajo que nunca les impide pedirme dinero». Entraron a mi sala sin esperar invitación, como siempre habían hecho. Como si mi casa fuera una extensión de sus casas, disponible para ellos cuando la necesitaran. Se sentaron en mi sofá, el mismo sofá donde los había consolado cuando eran pequeños, donde había escuchado sus problemas durante la adolescencia, donde había celebrado sus logros y llorado sus fracasos. Pero ahora, viéndolos ahí sentados, solo podía pensar en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que habían venido a visitarme sin necesitar algo. «Mamá, mira», dijo Román, sacando su teléfono. «Tengo todas las conversaciones aquí. Nosotros sí te hablamos». Comenzó a leer mensajes de WhatsApp de los últimos meses. Todos eran sobre dinero. Todos eran pedidos, solicitudes, emergencias que requerían mi ayuda financiera inmediata. Ni uno solo era para preguntarme cómo estaba, qué había hecho en mi día, si necesitaba algo. «¿Ves, Román? Tienes razón. Ustedes sí me hablan. Pero solo cuando necesitan algo». Luciana se inclinó hacia adelante, tomando esa posición que había usado desde niña cuando quería convencerme de algo. «Mamá, no es así. Nosotros te queremos mucho. Tú eres lo más importante para nosotros. Pero también tienes que entender que somos adultos con responsabilidades. No podemos estar llamándote todo el tiempo». «No les estoy pidiendo que me llamen todo el tiempo, Luciana. Les estoy pidiendo que me llamen aunque sea una vez al año. En mi cumpleaños. Como yo he hecho con ustedes durante toda su vida». «Pero mamá», interrumpió Román, «tú siempre has sido la que organiza estas cosas. Tú eres la que recuerda las fechas, la que hace las fiestas, la que hace todo el trabajo emocional de mantener unida a esta familia mientras ustedes reciben todos los beneficios». Se hizo un silencio incómodo. Pude ver que no estaban acostumbrados a escucharme hablar así. Durante décadas, yo había sido la madre comprensiva, la que siempre encontraba justificaciones para sus comportamientos, la que siempre ponía sus necesidades antes que las mías. «Mamá», dijo Luciana finalmente, «nosotros sabemos que cometimos un error con tu cumpleaños.
Pero cancelar las tarjetas es demasiado drástico. Nosotros dependemos de esa ayuda. Exactamente. Ustedes dependen de mi ayuda. Pero yo no puedo depender de su amor. Román se levantó del sofá, claramente frustrado. Esto es ridículo, mamá. Tú sabes que te queremos. No tienes que castigarnos por un error. ¿Un error? 4 años seguidos de olvidar mi cumpleaños es un error. Bueno, quizás no 4 años. 4 años, Román. 4 cumpleaños donde ustedes no se acordaron de mí. Pero sí se acordaron de pedirme dinero una semana antes y una semana después de cada uno de esos cumpleaños. Luciana comenzó a llorar. Lágrimas reales o actuadas, ya no podía distinguir. Durante años, esas lágrimas me habían desarmado completamente. Ver a mi hija llorar había sido suficiente para hacerme ceder en cualquier discusión, para hacerme sentir culpable de cualquier límite que tratara de establecer. Mamá, no puedes hacernos esto. Nosotros somos tus hijos. Tú no puedes abandonarnos así. Yo no los estoy abandonando, Luciana. Ustedes me abandonaron a mí hace años. Emocionalmente, al menos. Yo solo estoy reconociendo lo que ya era realidad. Pero mamá, insistió Román, nosotros nunca te abandonamos. Siempre hemos estado aquí. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué necesitaba yo? Los dos se quedaron callados. Pude ver en sus caras que estaban buscando una respuesta y no la encontraban. ¿Saben qué hice ayer?, les pregunté. Fui al salón, después a la farmacia, después caminé en el parque con mis amigas. ¿Saben de qué hablamos? De nuestros hijos. De cómo todos ustedes nos tratan igual. Como si fuéramos bancos que caminan, disponibles las 24 horas para resolver sus problemas financieros, pero invisibles para todo lo demás. Mamá, no es justo que nos compares con otros. ¿No es justo? ¿Saben que no es justo? Que yo haya trabajado toda mi vida, que haya criado sola 2 hijos después de que murió su padre, que haya hecho todo lo posible por darles la mejor vida, y que ahora que tengo 70 años y merezco un poco de consideración, ustedes me traten como si fuera su empleada personal. Román se acercó a mí, usando esa voz que creía paternal pero que sonaba condescendiente. Mamá, entendemos que estés molesta. Pero esto no se resuelve así. Cancelar las tarjetas nos afecta a todos. Tenemos compromisos, responsabilidades. Yo también tengo responsabilidades, Román. La responsabilidad de cuidarme a mí misma, porque claramente nadie más lo va a hacer. Luciana se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Era la primera vez en años que me preguntaban qué quería yo. La primera vez que mi opinión parecía importar más que mi dinero. Quiero que aprendan a tratarme como a la persona que soy, no como al recurso que han decidido que debo ser. Quiero que aprendan a tratarme como a la persona que soy, no como al recurso que han decidido que debo ser. Mis palabras quedaron flotando en el aire de mi sala mientras mis hijos me miraban como si me hubiera vuelto loca. Como si pedirles respeto básico fuera una demanda irracional de una vieja caprichosa. Román comenzó a caminar de un lado a otro, con esa expresión que ponía cuando las cosas no salían según sus planes. Mamá, esto está yendo demasiado lejos. Nosotros te respetamos. ¿Me respetan? Román, el domingo fue mi cumpleaños. El lunes siguieron sin llamarme. El martes me pidieron 2.800 pesos para un resort. Eso es respeto. Luciana se levantó del sofá y se acercó a mí con esa sonrisa que había usado desde niña cuando trataba de convencerme de algo. Mamá, mira, reconocemos que metimos la pata con tu cumpleaños. Pero tú sabes que te queremos. ¿Y lo del resort? Bueno, pensamos que te gustaría que fuéramos todos juntos como familia. ¿Todos juntos? Yo iba a ir al resort. Se hizo un silencio incómodo. Luciana y Román se miraron entre ellos con esa mirada que intercambiaban cuando eran niños, y uno de los dos había sido descubierto en una mentira. Bueno, murmuró Luciana. No habíamos hablado específicamente de si tú ibas a ir, pero...
pero asumieron que yo iba a pagarlo. Mamá, no es que asumiéramos. ¿Entonces qué, Román? ¿Me iban a invitar después de que yo pagara? ¿O simplemente esperaban que me sintiera feliz de financiar sus vacaciones familiares desde mi casa? La verdad era evidente en sus caras. Nunca había estado en sus planes incluirme en el resort. Solo había estado en sus planes incluir mi dinero. Y lo más doloroso era que ellos ni siquiera se daban cuenta de lo cruel que era eso. Mamá, dijo Luciana, sentándose otra vez, quizás no comunicamos bien las cosas, pero el punto es que nosotros siempre te incluimos en nuestras vidas. ¿Me incluyen? ¿Cuándo fue la última vez que conocí a los amigos de alguno de ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que me contaron sobre algo importante que estuviera pasando en sus vidas que no requiriera mi dinero para solucionarlo? Román dejó de caminar y me miró con una expresión de genuina confusión. Mamá, nosotros te contamos nuestras cosas. Me cuentan sus problemas financieros. Me cuentan cuando necesitan que cuide a los nietos. Me cuentan cuando necesitan que les preste dinero. Pero no me cuentan sus alegrías, sus logros, sus planes que no me involucren como solución a sus necesidades. Luciana comenzó a llorar otra vez, pero esta vez las lágrimas se veían diferentes. Menos dramáticas, más reales. Mamá, yo no sabía que te sentías así. ¿Cómo ibas a saberlo, Luciana? ¿Cuándo me has preguntado cómo me siento? Te pregunto. Me preguntas si estoy bien cuando necesitas que esté disponible para ayudarte. Pero no me preguntas si estoy bien en general, si soy feliz, si tengo planes propios, si tengo sueños que no tengan que ver con ser útil para ustedes. Román se sentó pesadamente en el sofá, como si finalmente estuviera entendiendo algo. Mamá, nosotros pensábamos que tú eras feliz ayudándonos. Pensábamos que eso era lo que te gustaba hacer. Era lo que me gustaba hacer cuando ustedes eran niños, Román. Cuando ayudarlos significaba enseñarles a caminar, a leer, a ser buenas personas. Pero ustedes ya no son niños. Ustedes son adultos que deben saber caminar solos, pero que siguen esperando que yo los cargue. Luciana se secó la cara y me miró con una expresión que no había visto en años. Como si realmente me estuviera viendo por primera vez. Mamá, ¿qué necesitas de nosotros? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera difícil de responder, sino porque era la primera vez en años que alguno de ellos me la hacía. Necesito que me traten como a su madre, no como a su empleada. Necesito que se acuerden de mí en los días importantes. Necesito que me visiten porque quieren verme, no porque necesitan algo. Necesito que respeten mis decisiones, incluso cuando no les convienen. Pero mamá, interrumpió Román, nosotros sí te visitamos. Román, hoy es la primera vez que ponen un pie en mi casa en 3 meses. Y vinieron porque cancelé sus tarjetas de crédito. No es cierto, nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron sin necesitar algo? Piénsalo bien. Los dos se quedaron callados, obviamente tratando de recordar, y obviamente no encontrando una respuesta que los favoreciera. ¿Saben qué? Continué. No importa. Lo que importa es lo que pasa de ahora en adelante. Ustedes son adultos. Yo también soy adulta. Es hora de que empecemos a tratarnos como tales. Luciana se inclinó hacia adelante, con esa expresión desesperada que ponía cuando realmente necesitaba algo. Mamá, entendemos. De verdad entendemos. Pero por favor, no puedes dejarnos así de repente. Nosotros tenemos compromisos. El resort ya está pagado parcialmente. Y ahí estaba. El verdadero problema. No era que hubieran entendido nada. Era que tenían compromisos financieros que esperaban que yo cumpliera. Luciana, ustedes hicieron compromisos financieros sin consultar conmigo. Asumieron que yo iba a pagar sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Pero mamá, tú siempre. Yo siempre he sido una tonta. Pero las tontas también podemos aprender. Román se levantó otra vez, claramente frustrado. Mamá, esto no puede seguir así. Somos familia. Las familias se ayudan. Tienes razón, Román. Las familias se ayudan. Pero ayudarse es recíproco. No es una persona dando siempre y las otras tomando siempre. Nosotros también te ayudamos.
¿Cuándo? ¿Cuándo me han ayudado ustedes? Bueno, nosotros. ¿Cuándo estás enferma? ¿Cuándo he estado enferma y ustedes me han ayudado? Porque yo recuerdo estar enferma el año pasado con gripe y llamar a los dos para ver si podían traerme algunas cosas del supermercado, y ambos me dijeron que estaban muy ocupados. Otro silencio incómodo. Otra memoria que ellos habían convenientemente olvidado. Mamá, dijo Luciana finalmente. Entendemos que hemos cometido errores. Pero no puedes castigarnos tan duramente por eso. No los estoy castigando. Los estoy tratando como a los adultos que son. Adultos que deben manejar sus propias finanzas y tomar sus propias decisiones, sin asumir que su madre va a ser su red de seguridad económica para siempre. Pero mamá, tú tienes dinero suficiente. ¿Y eso qué importa, Román? El hecho de que tenga dinero significa que ustedes tienen derecho a él sin hacer ningún esfuerzo por ganarse mi respeto o mi cariño. No es que no nos esforcemos. ¿En qué se esfuerzan? ¿En recordar mi cumpleaños? ¿En llamarme de vez en cuando sin necesitar nada? ¿En preguntarme cómo estoy? ¿En incluirme en sus vidas de manera real? Luciana comenzó a llorar otra vez, pero ahora sus lágrimas se veían más manipuladoras que genuinas. Mamá, no puedes hacernos esto. Nosotros te necesitamos. Me necesitan como banco, Luciana. No me necesitan como madre. Y yo ya no quiero ser su banco. Quiero ser su madre, o no ser nada. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta, y el peso de la verdad que contenían me golpeó como una bofetada. Pero también me liberó de una manera que no había sentido en años. Mamá, murmuró Román. Eso es muy duro. La vida es dura, Román. Yo también tuve que aprenderlo. La vida es dura, Román. Yo también tuve que aprenderlo. Mis hijos se quedaron sentados en mi sofá, mirándome como si fuera una extraña. Y quizás eso era exactamente lo que era para ellos. Una extraña que había estado financiando sus vidas durante años, sin que ellos se molestaran en conocerla realmente. Luciana se secó las lágrimas y me miró con una expresión que mezclaba desesperación con algo que podría haber sido manipulación calculada. Mamá, mira. Entendemos que estás molesta. Pero piénsalo bien. ¿Realmente vas a destruir nuestra relación por esto? Yo no estoy destruyendo nada, Luciana. Yo estoy poniendo límites. Si eso destruye nuestra relación, entonces nuestra relación no era tan sólida como pensábamos. Román se acercó a mí y puso su mano en mi hombro, usando ese gesto que había funcionado desde que era niño para ablandarme. Mamá, nosotros te queremos. Eres nuestra madre. Pero también tienes que entender que nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. Por supuesto que tienen sus propias vidas, Román. El problema es que esperan que yo financie esas vidas sin ser parte de ellas. No es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿cuáles son mis planes para este fin de semana? ¿Qué libros estoy leyendo? ¿Con quién paso mis tardes? ¿Qué me preocupa estos días que no tenga que ver con ustedes? Los dos me miraron en blanco. Era obvio que no tenían idea de las respuestas a esas preguntas. Para ellos, yo existía solo en función de ellos. Mamá, dijo Luciana lentamente. Nosotros, no sabíamos que tenías planes propios. Tengo una vida completa, Luciana. Tengo amigas, actividades, rutinas, preocupaciones, alegrías. Tengo una existencia que va más allá de ser la persona que ustedes llaman cuando necesitan dinero. Pero nunca nos dijiste. ¿Cuándo te habría dicho? En los 30 segundos entre «Hola mamá» y «¿Necesito que me ayudes con esto?». Román comenzó a pasearse otra vez, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Mamá, esto se está saliendo de control. Podemos resolver esto como adultos civilizados. Exacto, Román. Como adultos. Esa es precisamente mi punto. Entonces regresemos las cosas a como estaban y hablemos. No. Las cosas no van a regresar a como estaban. Porque como estaban era insostenible para mí. Luciana se levantó del sofá y comenzó a caminar hacia la puerta. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres. Pero no vengas llorando después cuando te sientas sola.
Esas palabras me dolieron, pero también me confirmaron algo importante. Para Luciana, mi valor como madre estaba condicionado a mi utilidad como proveedora. Si no era útil, entonces no merecía compañía. Luciana, le dije con toda la calma que pude reunir, prefiero estar sola que estar acompañada por personas que solo me valoran por lo que pueden obtener de mí. Ella se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Eso no es justo, mamá. ¿Sabes que no es justo? Que después de 70 años de vida, 48 años de ser madre y 5 años de ser viuda, yo tenga que suplicar por un poco de respeto básico de mis propios hijos. Román se acercó a Luciana y le puso la mano en el brazo. Luciana, espera. Mamá, nosotros no queremos que esto termine así. Entonces cambien, Román. Es así de simple. ¿Cambiar cómo? Empiecen por tratarme como a una persona que merece consideración. Llamen de vez en cuando solo para saludar. Visiten sin necesitar algo. Recuerden las fechas importantes. Inclúyanme en sus vidas de manera real, no solo cuando sea conveniente. Pero mamá, insistió Luciana desde la puerta, esas son expectativas muy altas. ¿Muy altas? Recordar el cumpleaños de su madre es una expectativa muy alta. No es solo eso. Entonces, ¿qué es, Luciana? ¿Qué parte de lo que estoy pidiendo te parece irrazonable? Luciana no respondió. Román tampoco. Y en ese silencio, yo encontré toda la confirmación que necesitaba. Ellos realmente creían que pedirles respeto básico era demasiado. ¿Saben qué? Continué. Tienen razón. Son expectativas altas. Para ustedes. Porque han pasado tantos años tratándome como algo garantizado que ya no saben cómo tratarme como a una persona. Mamá, eso no es cierto. Es completamente cierto, Román. Y lo más triste es que ustedes ni siquiera se dan cuenta. Me senté en mi silla favorita, la misma donde había amamantado a estos 2 niños décadas atrás, donde había leído cuentos, donde había consolado pesadillas y celebrado logros. Pero ahora, mirándolos como adultos, me di cuenta de que en algún momento durante todos esos años de crianza, había olvidado enseñarles algo fundamental, como amar sin necesitar. Mamá, dijo Luciana, regresando al centro de la sala, ¿qué quieres exactamente? ¿Qué necesitamos hacer para arreglar esto? Quiero que aprendan a quererme sin necesitarme. Pero nosotros sí te queremos. Me quieren como función, no como persona. Me quieren porque soy útil, no porque soy su madre. Román se sentó otra vez, esta vez en el borde del sofá, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Mamá, creo que estás exagerando. Nosotros realmente te queremos. Demuéstrenlo de maneras que no involucren pedirme dinero. ¿Cómo? La pregunta era genuina, y eso me dolió más que cualquier otra cosa que hubieran dicho esa noche. Mis hijos adultos realmente no sabían cómo demostrar amor que no fuera transaccional. Román, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis sueños? ¿Tus sueños? Sí, mis sueños. Las cosas que quiero hacer, los lugares que quiero conocer, las experiencias que quiero tener. ¿Alguna vez te has preguntado si tu madre de 70 años todavía tiene sueños? Los dos me miraron como si les hubiera hablado en un idioma extranjero. La idea de que yo pudiera tener aspiraciones propias claramente nunca había cruzado por sus mentes. Mamá, dijo Luciana lentamente, ¿qué sueños tienes? Era la primera vez en años que me hacían esa pregunta, y me di cuenta de que yo misma había olvidado la respuesta. Había pasado tanto tiempo siendo la madre que resolvía problemas que había dejado de ser la mujer que tenía deseos propios. Quiero viajar. Quiero conocer lugares que solo he visto en fotografías. Quiero tomar clases de cosas que me interesan pero que nunca tuve tiempo de aprender. Quiero tener conversaciones profundas con personas que me valoren por lo que pienso, no por lo que puedo darles. Nosotros valoramos lo que piensas. ¿Cuándo me han pedido mi opinión sobre algo que no sea cómo resolver sus problemas? Otro silencio. Otra pregunta sin respuesta. Mamá, murmuró Román. Nosotros no sabíamos. No sabían porque nunca preguntaron. Durante años, ustedes han asumido que mi único propósito en la vida era estar disponible para lo que necesitaran. Pero mamá, tú siempre dijiste que nosotros éramos lo más importante.
Y lo eran, Luciana. Cuando eran niños. Pero ustedes crecieron, y yo también necesito crecer. Necesito ser algo más que su madre disponible las 24 horas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó Román. Ahora ustedes van a aprender a ser hijos adultos, y yo voy a aprender a ser una mujer adulta que resulta que también es madre. Ahora ustedes van a aprender a ser hijos adultos, y yo voy a aprender a ser una mujer adulta que resulta que también es madre. Mis palabras quedaron flotando en el aire mientras mis hijos me miraban con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido miedo. Miedo de perder no a su madre, sino a su fuente de financiamiento incondicional. Luciana regresó a sentarse, pero esta vez en el borde del sofá, como si estuviera preparándose para una negociación. Mamá, está bien. Entendemos que quieres que cambiemos algunas cosas. Pero también tienes que ser realista. No puedes esperarnos que cambiemos de la noche a la mañana. ¿Realista? Luciana, llevamos 4 años de cumpleaños olvidados. ¿Cuánto tiempo más necesitan para aprender a poner una alarma en sus teléfonos? No es solo eso, mamá. Entonces, ¿qué es? Porque desde donde yo estoy sentada, lo que me están pidiendo es que les dé tiempo para seguir tratándome mal mientras deciden si vale la pena tratarme bien. Román se inclinó hacia adelante, usando esa voz que creía convincente. Mamá, nosotros queremos una buena relación contigo. Pero esto que estás haciendo es muy extremo. Cancelar las tarjetas, marcar nuestras compras como fraude. ¿Extremo? ¿Saben qué es extremo? Que sus propios hijos los ignoren durante años y luego esperen que ustedes financien sus vacaciones 2 días después de olvidar su cumpleaños. Pero mamá, nosotros nunca pensamos. Exactamente. Román. Nunca pensaron. Nunca pensaron en cómo me siento. Nunca pensaron en lo que necesito. Nunca pensaron en mí como algo más que una solución a sus problemas. Luciana comenzó a llorar otra vez, pero ahora sus lágrimas tenían un tinte diferente. Menos dramático, más real. Mamá, yo no quiero perderte. Entonces no me pierdas, Luciana. Aprende a tenerme de verdad. ¿Qué significa eso? Significa que vengas a visitarme porque quieres verme, no porque necesitas algo. Significa que me llames para contarme cosas buenas de tu vida, no solo cuando tienes problemas que requieren mi dinero para solucionarse. Significa que me incluyas en tu vida como persona, no como recurso. Román se levantó y comenzó a caminar otra vez, claramente frustrado. Mamá, esto es imposible. Tú estás pidiendo que cambiemos completamente la manera en que nos relacionamos. Sí, Román. Eso es exactamente lo que estoy pidiendo. Porque la manera en que nos hemos relacionado hasta ahora no es una relación. Es una transacción. Pero nosotros somos familia. La familia no es automática después de los 18 años, Román. La familia se construye con respeto, consideración y cariño genuino. No con obligaciones y conveniencia. Luciana se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto antes. Como si realmente estuviera tratando de entenderme. Mamá, si hiciéramos los cambios que estás pidiendo, regresarías las tarjetas. Y ahí estaba. El verdadero problema. No querían cambiar porque entendieran que era lo correcto. Querían cambiar para recuperar el acceso a mi dinero. Luciana, ¿escuchas lo que me estás preguntando? Me estás pidiendo que les regrese las tarjetas a cambio de que me traten bien. Como si tratarme bien fuera un favor que me están haciendo. No es eso. Es exactamente eso. Ustedes ven el respeto hacia mí como una transacción. Hacen un esfuerzo mínimo para que yo les devuelva el acceso a mi dinero. Román se detuvo y me miró con esa expresión exasperada que ponía cuando las cosas no iban según sus planes. Entonces, ¿qué quieres, mamá? Que vivamos en la pobreza para demostrar que te queremos. Nadie va a vivir en la pobreza, Román. Ustedes son adultos con trabajos. Pueden financiar sus propias vidas. Pero nosotros contábamos con tu ayuda. Y ahí está el problema. Ustedes contaban con mi ayuda sin contar conmigo. Luciana se levantó y se acercó a mí, tomando mis manos en las suyas. Un gesto que habría funcionado hace años, pero que ahora solo me recordaba lo calculados que podían ser sus muestras de afecto. Mamá,
Nosotros te contamos. Eres nuestra madre. Por supuesto que contamos contigo. Cuentan con mi dinero, Luciana. No cuentan conmigo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo fuera pobre, ustedes no estarían aquí ahora mismo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, pero una vez dichas, me di cuenta de que eran completamente ciertas. Y por la expresión en las caras de mis hijos, ellos también se dieron cuenta. Mamá, eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, Román, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo conmigo que no resultara en algún tipo de favor o ayuda de mi parte? Bueno, nosotros. No pueden responder porque no ha pasado. Todo nuestro contacto de los últimos años ha sido transaccional. Luciana soltó mis manos y se alejó, claramente incómoda con la dirección de la conversación. Mamá, quizás no hemos sido los hijos perfectos, pero tampoco tú has sido la madre perfecta. Esas palabras me dolieron porque sabía que tenían algo de verdad. Pero también me dieron claridad. Tienes razón, Luciana. No he sido la madre perfecta. He sido la madre que siempre dice que sí, que siempre resuelve, que siempre está disponible. Y al hacer eso, les enseñé que podían tratarme como algo garantizado. Entonces admites que también es tu culpa. Admito que permití que esto pasara. Pero eso no significa que tenga que seguir permitiéndolo. Román regresó a sentarse, pero esta vez con una expresión diferente. Menos defensiva, más reflexiva. Mamá, si realmente queremos cambiar las cosas, ¿cómo lo hacemos? Empezando por reconocer que hay un problema, Román. Y ustedes todavía están tratando de convencerme de que el problema soy yo por tener expectativas. No es eso. Entonces, ¿qué es? Porque hasta ahora, todo lo que he escuchado son justificaciones para por qué está bien que me traten como me han tratado, y quejas sobre cómo mi reacción los está afectando a ustedes. Luciana regresó a sentarse, esta vez más cerca de mí. Mamá, tú tienes razón. No hemos sido buenos hijos. Pero tampoco sabíamos que te sentías así. ¿Y por qué no sabían? Porque nunca preguntaron o porque nunca quisieron escuchar la respuesta. Quizás. Las dos cosas. Era la primera vez que escuchaba algo parecido a una admisión genuina de culpa de parte de Luciana. Mamá, dijo Román lentamente, si empezamos a hacer las cosas diferentes, nos vas a dar una oportunidad. Román, ustedes han tenido oportunidades durante años. Cada cumpleaños olvidado era una oportunidad de darse cuenta de su error y corregirlo. Cada vez que me pedían dinero era una oportunidad de preguntarse si también estaban dándome algo a cambio. Pero mamá. Pero nada. Ustedes tuvieron años de oportunidades y las desperdiciaron. Ahora es mi turno de decidir qué tipo de relación quiero tener con mis hijos adultos. Los dos se quedaron callados, finalmente entendiendo que esta conversación no iba a terminar con ellos convenciéndome de regresar a cómo estaban las cosas antes. ¿Y qué decides?, preguntó Luciana finalmente. Decido que merezco hijos que me valoren por lo que soy, no por lo que tengo. Y si ustedes no pueden ser esos hijos, entonces prefiero no tener hijos. Decido que merezco hijos que me valoren por lo que soy, no por lo que tengo. Y si ustedes no pueden ser esos hijos, entonces prefiero no tener hijos. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Román y Luciana me miraron como si les hubiera dado una bofetada. Quizás, en cierto sentido, lo había hecho. Luciana comenzó a llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas parecían diferentes. Más desesperadas, menos calculadas. Mamá, no puedes decir eso. Nosotros somos tus hijos. Eso no puede cambiar. Ustedes son mis hijos biológicos, Luciana. Pero ser hijo va más allá de la biología. Ser hijo es una elección que se hace todos los días a través de las acciones, el respeto y el amor. Román se levantó bruscamente, claramente alcanzando su límite de paciencia. Esto es ridículo, mamá. Estás siendo dramática. Nosotros cometimos algunos errores, pero no merecemos que nos abandones por eso. Román, ustedes me abandonaron a mí primero. Emocionalmente. Hace años. Yo solo estoy reconociendo lo que ya era realidad. Eso no es cierto. ¿No?
Entonces explícame, ¿cuándo fue la última vez que me llamaron solo para escuchar mi voz? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron sobre mis sentimientos, mis miedos, mis esperanzas? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a una persona completa en lugar de como a una máquina dispensadora de dinero? El silencio que siguió fue ensordecedor. Román comenzó a caminar de nuevo, pero ahora sus movimientos parecían más agitados, más desesperados. Mamá, está bien. Admitimos que no hemos sido perfectos. Pero esto que estás haciendo es demasiado extremo. Cortarnos completamente. No los estoy cortando completamente. Les estoy dando la oportunidad de elegir qué tipo de hijos quieren ser. Luciana se secó las lágrimas y me miró con una expresión que mezclaba súplica con algo que podría haber sido manipulación. Mamá, piensa en los nietos. Ellos te necesitan. Esas palabras me dolieron porque sabía que había algo de verdad en ellas. Mis nietos eran inocentes en todo esto. Pero también sabía que Luciana estaba usando su amor por ellos como un arma emocional. Los nietos, Luciana, ¿cuándo fue la última vez que los trajiste a visitarme sin necesitar que los cuidara mientras tú hacías otras cosas? Yo. Bueno. ¿Cuándo fue la última vez que me dijeron, vamos a casa de la abuela porque queremos que ella pase tiempo con ustedes, en lugar de, vamos a dejar a los niños con la abuela porque necesitamos que alguien los cuide? Luciana no respondió porque no podía. La respuesta era obvia. Incluso mi relación con mis nietos se ha vuelto transaccional, Luciana. Ellos me ven como la abuela que los cuida cuando sus padres están ocupados, no como la abuela que los ama incondicionalmente. Román se detuvo frente a mí, con esa expresión desesperada que ponía cuando se daba cuenta de que sus estrategias habituales no estaban funcionando. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Dinos exactamente qué quieres y lo haremos. Esa es precisamente la pregunta equivocada, Román. ¿Cómo? Me estás preguntando qué quiero que hagan como si fuera una tarea que tienen que completar para obtener una recompensa. Lo que yo quiero es que ustedes quieran tener una relación real conmigo. Pero nosotros sí queremos. No, Román. Ustedes quieren que yo regrese a ser la madre conveniente que siempre dice que sí. Eso no es lo mismo que querer una relación real. Luciana se acercó a mí otra vez, esta vez con una expresión más genuina. Mamá, quizás no sabemos cómo tener una relación real contigo porque nunca hemos tenido que aprenderlo. Tú siempre estuviste ahí, siempre disponible. Y ahí está el problema, Luciana. Ustedes nunca tuvieron que valorarme porque yo siempre estuve garantizada. Entonces enséñanos cómo valorarte. La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera difícil de responder, sino porque era la primera vez que me la hacían de manera que sonaba genuina. No puedo enseñarles cómo valorarme, Luciana. Eso es algo que ustedes tienen que sentir genuinamente. O lo sienten o no lo sienten. Pero nosotros sí te valoramos. Me valoran como función. Como la persona que resuelve problemas y da dinero. Pero no me valoran como Irene, la mujer de 70 años que tiene pensamientos, sentimientos y necesidades propias. Román regresó a sentarse, esta vez con una expresión de derrota. Mamá, siento que no podemos ganar. Si hacemos cambios, vas a decir que solo lo hacemos para recuperar las tarjetas. Si no hacemos cambios, vas a decir que no nos importas. Román, ustedes pueden ganar. Pero tienen que entender que ganar no significa convencerme de regresar a cómo estaban las cosas. Ganar significa construir una relación nueva, mejor, basada en respeto mutuo. Y eso incluye regresarnos el acceso a tu dinero. Y ahí estaba otra vez. Todo regresaba al dinero. Román, el hecho de que esa sea tu pregunta me confirma que ustedes todavía no entienden nada. ¿Por qué? Porque están tratando de negociar conmigo. Están tratando de averiguar el mínimo esfuerzo que tienen que hacer para obtener el máximo beneficio. Luciana se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta otra vez. Esto es imposible, mamá. Tú tienes una respuesta para todo. No importa lo que digamos, no va a ser suficiente. Luciana, ustedes han pasado toda esta conversación tratando de convencerme de que cambie de opinión en lugar de preguntarse por qué llegué a esta decisión en primer lugar. Porque estás siendo irracional. ¿Irracional? Es irracional querer que mis hijos me traten con respeto.
No es eso. Es exactamente eso. Ustedes piensan que es irracional que yo tenga expectativas sobre cómo quiero que me traten. Román se levantó y se acercó a Luciana. Mamá, creo que necesitamos tiempo para procesar todo esto. Tienen todo el tiempo del mundo, Román. Pero mientras tanto, las cosas van a seguir como están. Mis decisiones financieras van a seguir siendo solo mías. ¿Y si decidimos hacer un esfuerzo real? Si realmente cambiamos. Entonces tendrán que probarlo con acciones, no con palabras. Y tendrán que probarlo sin expectativas de recompensa inmediata. Luciana abrió la puerta y se detuvo. Mamá, esto va a cambiar todo entre nosotros. Luciana, todo ya cambió. Hace 4 años, cuando decidieron que mi cumpleaños no importaba. Yo solo me estoy dando cuenta ahora. ¿Y si no podemos cambiar de la manera que tú quieres? Entonces sabremos dónde estamos parados realmente. Román la siguió hacia la puerta, pero se detuvo y me miró. Mamá, ¿realmente estás dispuesta a perdernos por esto? Román, ustedes no se pueden perder algo que nunca tuvieron realmente. Y yo no puedo perder hijos que solo me ven como una fuente de financiamiento. Eso no es justo. La vida no es justa, Román. Pero al menos ahora va a ser honesta. Los dos salieron de mi casa sin decir adiós. Escuché sus voces en el jardín, hablando entre ellos en tonos agitados, pero no pude distinguir las palabras. Y por primera vez en años, no me importó no saber lo que estaban planeando. Me quedé sentada en mi sala, en el silencio de mi propia casa, sintiendo un peso extraño en el pecho. No era tristeza exactamente, ni alivio. Era algo más complejo, la sensación de haber tomado una decisión irreversible que era necesaria pero dolorosa. Por primera vez en décadas, no sabía qué iba a pasar con mis hijos. Pero por primera vez en años, sabía exactamente qué iba a pasar conmigo. Me quedé sentada en mi sala después de que se fueron, rodeada por un silencio que no había experimentado en años. No el silencio de esperar a que sonara el teléfono con otra petición, sino el silencio de saber que, por primera vez en décadas, mis decisiones eran completamente mías. Los días siguientes fueron una revelación. Mi teléfono seguía sonando, pero ahora los mensajes tenían un tono diferente. Ya no eran demandas disfrazadas de pedidos. Ahora eran intentos desesperados de reconciliación que sonaban más a negociación que a arrepentimiento genuino. Mamá, hemos estado pensando en lo que dijiste. Queremos hacer las cosas bien. Mamá, entendemos que cometimos errores. Podemos hablar. Mamá, los niños preguntan por ti. ¿Cuándo puedes venir a visitarnos? Cada mensaje me confirmaba lo que ya sabía. Ellos estaban tratando de encontrar la fórmula mágica para regresar las cosas a como estaban antes. No estaban buscando una transformación real en nuestra relación. Estaban buscando la manera de recuperar su acceso a mi dinero con el menor esfuerzo posible. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía las noticias en mi tableta, algo que Luciana aparentemente no sabía que hacía porque nunca me había preguntado sobre mis rutinas matutinas, recibí una llamada de mi banco. Señora Rodríguez, la estamos llamando porque hemos recibido varias consultas sobre las cuentas que modificó esta semana. ¿Qué tipo de consultas? Sus hijos han llamado preguntando sobre los procedimientos para revertir los cambios. También han solicitado información sobre sus transacciones recientes. Me quedé callada por un momento, sintiendo una mezcla de desilusión y algo que podría haber sido alivio. Desilusión porque confirmaba que mis hijos seguían viendo esto como un problema financiero que resolver, no como una relación que reparar. Alivio porque me confirmaba que había tomado la decisión correcta. ¿Les dieron alguna información? Por supuesto que no, señora. Toda la información de sus cuentas es estrictamente confidencial. Solo la contactamos para informarles sobre estos intentos. Gracias por avisarme. ¿Hay algo más que podamos hacer para proteger sus cuentas? Sí. Si alguna de esas personas vuelve a llamar, pueden informarles que cualquier consulta sobre mis finanzas debe hacerse directamente conmigo, y que yo estoy en pleno uso de mis facultades mentales y he tomado estas decisiones de manera completamente voluntaria e informada. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. Las flores que había plantado seguían ahí,
creciendo y floreciendo sin necesidad de estar constantemente pidiendo atención o recursos. Una lección que mis hijos adultos todavía no habían aprendido. Esa tarde, Alma Salinas vino a visitarme. La primera visita genuina que había recibido en semanas. Alguien que venía a verme porque quería mi compañía, no porque necesitara algo de mí. ¿Cómo van las cosas con tus hijos?, me preguntó mientras servía té en mi sala. Como esperaba. Están tratando de encontrar la manera de arreglar esto sin realmente cambiar nada. ¿Te arrepientes? No. Por primera vez en años, no me arrepiento de una decisión que afecta a mis hijos. Alma se rió. Irene, tú siempre has sido más fuerte de lo que creías. Solo que tardaste 70 años en darte cuenta. Quizás necesitaba esos 70 años para aprender la diferencia entre ser fuerte y ser conveniente. ¿Y cuál es la diferencia? Ser conveniente significa que siempre dices que sí para evitar conflictos. Ser fuerte significa que dices no cuando es necesario, aunque cause conflictos. Alma asintió. Mis hijos me llamaron ayer. Aparentemente Luciana les contó lo que está pasando contigo. ¿Y qué te dijeron? Que estás pasando por una crisis y que quizás necesitas ayuda profesional. Me reí. Una risa genuina que no había sentido en semanas. Por supuesto. Cuando una mujer de 70 años toma decisiones que no les convienen, obviamente debe estar sufriendo algún tipo de deterioro mental. Exacto. Porque es imposible que hayas llegado a la conclusión lógica de que no mereces ser tratada como un banco ambulante. Alma se quedó toda la tarde. Hablamos de nuestras vidas, nuestros planes, nuestros miedos sobre el envejecimiento, nuestros sueños que aún no habíamos cumplido. Fue la primera conversación en años donde yo era el centro de atención de manera positiva, donde alguien me escuchaba porque le interesaba lo que tenía que decir, no porque estuviera buscando una solución a sus problemas. Cuando se fue, me di cuenta de que no había pensado en mis hijos en toda la tarde. No había estado esperando sus llamadas, no había estado preocupándome por sus reacciones, no había estado sintiendo culpa por las decisiones que había tomado. Por primera vez en décadas, había pasado una tarde simplemente siendo Irene, no siendo la madre de alguien. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de Román que era diferente a los anteriores. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que dijiste. Creo que tienes razón en algunas cosas. ¿Podríamos hablar mañana? Solo nosotros dos. Era el primer mensaje que recibía que no mencionaba dinero, tarjetas de crédito o resoluciones rápidas. Era el primer mensaje que sonaba como si viniera de un hijo que realmente quería entender a su madre. Pero también era solo un mensaje. Y después de años de mensajes que prometían cambios que nunca llegaban, yo había aprendido a no confiar en las palabras hasta que fueran respaldadas por acciones consistentes. Le respondí, puedes venir mañana a las 3. Pero esta conversación va a ser diferente, Román. No voy a justificar mis decisiones ni a negociar mis límites. Entiendo. Solo quiero escucharte. Esas 4 palabras me dieron una pequeña esperanza. No esperanza de que las cosas regresaran a como estaban antes, porque ya no quería eso. Esperanza de que quizás, después de todos estos años, podría tener un hijo que me viera como algo más que una solución a sus problemas. Pero la esperanza, había aprendido, era algo que se construía con acciones, no con palabras. Y hasta que Román me demostrara con hechos que realmente había entendido algo, yo iba a mantener mis límites exactamente donde estaban. Me fui a dormir esa noche sintiéndome extrañamente en paz. No sabía qué iba a pasar al día siguiente, pero sabía que cualquier cosa que pasara, sería bajo mis términos. Y eso, después de 70 años de vida, se sentía como una victoria. Por primera vez en años, no me quedé despierta preocupándome por mis hijos adultos. En lugar de eso, me quedé despierta unos minutos extra planeando qué quería hacer con mi vida ahora que finalmente era mía para decidir. Al día siguiente, a las 3 en punto, Román tocó mi puerta. No el timbre insistente de la vez anterior, sino 3 toques suaves, como si estuviera pidiendo permiso para entrar en lugar de asumiendo que tenía derecho a hacerlo. Cuando abrí la puerta, lo vi diferente. Llevaba flores en las manos, no las flores caras y elaboradas que se compran cuando se quiere impresionar, sino un ramo sencillo de margaritas que había conseguido en el supermercado. Las mismas flores que me había regalado cuando era niño con su dinero de dulces. Hola, mamá. Traje estas para ti.
Gracias, Román. Pasa. Se sentó en el mismo sofá donde había estado hace unos días, pero su postura era completamente diferente. No estaba en el borde, listo para salir corriendo. No estaba reclinado como si fuera el dueño del lugar. Estaba sentado con respeto, como un invitado que valoraba estar ahí. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que dijiste. Y creo que tienes razón. ¿En qué específicamente, Román? En todo. En que no hemos sido buenos hijos. En que te hemos tratado como si fueras un banco. En que hemos dado por sentado tu amor sin dar nada a cambio. Eran las palabras que había querido escuchar durante años, pero ahora que las escuchaba, me di cuenta de que las palabras solas no eran suficientes. Román, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora? Porque cuando llegué a casa la otra noche, mi esposa me preguntó cómo había ido la conversación contigo. Y cuando le conté lo que había pasado, ella me preguntó algo que me hizo pensar. ¿Qué te preguntó? Me preguntó cuándo había sido la última vez que te había llamado solo para escuchar tu voz. Y me di cuenta de que no podía recordar ni una sola vez en los últimos años. ¿Y eso te sorprendió? Sí. Y me avergonzó. Porque mi esposa me conoce, y ella sabe que yo te quiero. Pero también se dio cuenta de algo que yo no había visto, que no te estaba tratando como a alguien que quiero. Román se inclinó hacia adelante, pero esta vez no para convencerme de algo, sino para asegurarse de que me estaba viendo realmente. Mamá, llamé a Luciana después de eso para contarle lo que había entendido. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Me dijo que yo estaba exagerando, que tú solo estabas siendo dramática, y que todo se iba a resolver cuando te calmaras y regresaras las tarjetas. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que quizás el problema era que pensábamos que tú eras la que tenía que cambiar, cuando en realidad éramos nosotros. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza real. No esperanza de que las cosas regresaran a como estaban, sino esperanza de que quizás podría construir algo nuevo con al menos uno de mis hijos. Román, me alegra escuchar eso. Pero necesito que entiendas algo importante. ¿Qué? No voy a regresar las tarjetas solo porque me digas las cosas correctas. Y no voy a cambiar mis límites porque tengas buenas intenciones. Lo entiendo, mamá. Y no estoy aquí para pedirte eso. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque quiero conocerte. Quiero saber quién eres más allá de ser mi madre. Quiero tener una relación real contigo. Esas palabras me tocaron más profundo de lo que esperaba. Durante décadas, había existido solo como madre, como la persona que resolvía problemas y daba apoyo. La idea de que alguien quisiera conocer a Irene, la mujer, era casi abrumadora. Román, eso va a tomar tiempo. Y va a requerir que cambies la manera en que piensas sobre mí. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer ese trabajo. Incluso si significa que nunca recuperas el acceso a mi dinero. Sí, mamá. Porque finalmente entendí algo. Prefiero tener una madre que me respete a tener una madre que me financie. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Era la primera vez en años que uno de mis hijos me había dicho algo que me hizo sentir valorada como persona en lugar de como recurso. ¿Y Luciana? Román suspiró. Luciana todavía cree que esto es algo que se puede arreglar rápidamente. Sigue pensando que si encontramos las palabras correctas, tú vas a cambiar de opinión y todo va a regresar a como estaba antes. ¿Y tú qué piensas? Pienso que ella no ha entendido que tú no quieres que las cosas regresen a como estaban. Que tú quieres algo mejor. Y eso te molesta. Me entristece. Porque significa que quizás yo voy a tener que elegir entre la relación que quiero construir contigo y la lealtad que siento hacia mi hermana. Román, nadie te está pidiendo que elijas. Tú puedes tener la relación que quieras con Luciana. Pero también puedes tener la relación que quieras conmigo. Son dos cosas separadas. De verdad. De verdad. Yo no estoy castigando a Luciana. Simplemente estoy estableciendo límites sobre cómo permito que me traten. Si ella decide respetarlos, tendremos una relación. Si no, no la tendremos. Román se quedó callado por un momento, claramente procesando lo que le había dicho. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Estás feliz?
Con la vida que tienes ahora, más allá de nosotros, ¿eres feliz? Era una pregunta que nadie me había hecho en años. Y la respuesta me sorprendió. ¿Sabes qué, Román? Estoy empezando a hacerlo. Por primera vez en décadas, estoy tomando decisiones basadas en lo que yo quiero y necesito, no en lo que otros esperan de mí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué planes tienes? Quiero viajar. Quiero tomar clases de cosas que siempre me interesaron, pero nunca tuve tiempo de aprender. Quiero pasar tiempo con personas que me valoren por lo que soy, no por lo que puedo darles. Puedo ser parte de esos planes. Si realmente quieres serlo, sí. ¿Cómo? Acompañándome algunas veces. No como el hijo que me está haciendo un favor, sino como el adulto que disfruta mi compañía. Me gustaría eso, mamá. Román se quedó toda la tarde. No hablamos de dinero ni una sola vez. No mencionó las tarjetas de crédito. No trató de convencerme de cambiar de opinión sobre nada. En lugar de eso, me preguntó sobre mis rutinas, mis amigas, mis planes. Me contó sobre su trabajo, no como problema que yo tenía que ayudar a resolver, sino como parte de su vida que quería compartir conmigo. Cuando se fue, me abrazó de una manera que no había sentido en años. No el abrazo rápido y obligatorio que se da por cortesía, sino el abrazo genuino de alguien que realmente se alegra de haber pasado tiempo contigo. Mamá, ¿puedo venir a visitarte la próxima semana? Solo para verte, no por ninguna otra razón. Me encantaría, Román. Después de que se fue, me senté en mi cocina con una taza de té, mirando las margaritas que había puesto en un florero. Por primera vez en años, sentí que tenía un hijo de verdad. No alguien que me necesitaba, sino alguien que me quería. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Luciana. Mamá, Román me contó su conversación contigo. Esto es ridículo. Él se está dejando manipular por ti. Espero que cuando se te pase este berrinche, las cosas puedan volver a la normalidad. Leí el mensaje y, en lugar de sentir dolor o frustración, sentí algo que no había sentido en años. Completa claridad sobre dónde estaba parada con cada uno de mis hijos. No le respondí. En lugar de eso, guardé el teléfono y salí a mi jardín a regar las plantas. Las mismas plantas que habían florecido durante años sin pedirme dinero, sin olvidar fechas importantes, sin tratarme como si fuera invisible excepto cuando me necesitaban. Mientras regaba, pensé en los años que tenía por delante. No sabía cuántos serían, pero sabía que iban a ser míos. Por primera vez en décadas, iba a vivir para Irene Rodríguez, no solo para ser la madre de alguien más. Y eso, después de 70 años de vida, se sentía exactamente como debería sentirse la libertad. Esa noche, antes de irme a dormir, escribí en mi diario algo que no había escrito en años. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y por primera vez en esa lista, mi nombre estaba en primer lugar.